Me da gusto pues verlos, como digo, somos poquitos, pero gracias por venir, siempre es de ánimo ver más gente, pero también es de más nervios. Antes de comenzar, vamos a orar para pedir a Dios dirección y ya enseguida vemos pues lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a orar. Dios y Padre Celestial, gracias doy, mi Dios, en esta tarde. Primeramente, Señor, por el privilegio que me da de estar aquí una vez más detrás del púlpito, Señor. Pido, Padre, que me use, que dirija mis palabras. Ayúdame, Señor, a no ser torpe al momento de hablar. Pido, mi Dios, que tome el control de este mensaje, que pueda ser útil para mis hermanos, tal como lo ha sido para mí. Y, mi Dios, que podamos poner en práctica lo que aprendamos en esta noche también, Señor. Bendiga a cada uno aquí. Gracias por el ánimo que he tenido en ellos, que ha puesto, Señor, en ellos para llegar. Y, mi Dios, que podamos gozarnos en estar aquí y poder honrar y glorificar su nombre, Señor. Gracias, Padre Santo, por todo lo que nos da. Y pido, mi Dios, que nos guarde, Señor, de cualquier mal, cualquier tentación, Señor, que el mundo pueda ofrecernos. Gracias damos por todo eso, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, como muchos saben, los domingos en la tarde estamos viendo el catecismo. Al querer preparar algo para estos miércoles, si no ha visto la hojita, me toca predicar este miércoles y el siguiente. Y el pastor me recomendó algo, me dice, pues haz un tipo de estudio que abarque los 2 días. Entonces tomé el consejo y es lo que voy a hacer. Estuve pensando en qué, pedí a Dios dirección, en lo que estuve leyendo y preparando para el catecismo que me toca dentro de 2 semanas. Leí algunas cositas y dije, bueno, de aquí hay que preparar algo. Siento que va a ser útil para el catecismo porque es un punto importante, es un punto que apoya mucho lo que estamos viendo, y lo que vamos a ver el día de hoy son las características de las escrituras. En sí, hay 4 generales. El día de hoy, quizás por el tiempo que no es mucho, voy a alcanzar a ver nada más una. La siguiente semana espero que podamos ver 2, son otras 2 más cortitas. Pero bueno, quiero que empecemos con 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Ya algunos deberíamos sabernos de memoria, lo aprendimos también para el catecismo. 2 de Timoteo 3, 16. Dice la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Versículo 17 dice también: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Como digo, ya este versículo lo hemos ido viendo bastantes veces, lo hemos visto, y quise empezar con este porque dentro del tema lo voy a abordar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de las escrituras. Dentro de estos 4 temas que vamos a ver, o que pretendo que veamos, la primera de ellas es la autoridad de las escrituras. Hoy en día yo creo que la gente tiene un problema, o más bien existe ese problema en la actualidad, que se cree todo lo que le dicen, ya sea que lo vean en internet, ya sea que algún maestro lo dice, algún vecino, incluso algún familiar, pero muchas veces creemos todo lo que nos dicen. No, que viste que el socavón se creó porque los alienígenas vinieron y que no sé qué. Es como que, sí, los alienígenas. Que esto te sirve para tal cosa y que si comes mucho chimichurri te quita las arrugas y no sé qué. Hay muchas cosas que hoy en día llegan a nosotros y no investigamos, simplemente las aceptamos. ¿Por qué? Porque alguien más listo que nosotros nos lo dijo. Pero tristemente, cuando hablamos de la Biblia, la gente pone muchos muros, pone muchas pruebas, es muy testarudo. Oye, que la Biblia dice esto, no, que yo no creo eso, está inventado. Y hoy en día mucha gente dice que la Biblia pues está escrita por hombres. Y dentro de lo que voy a hablar, sí tocamos ese tema, pero más que nada lo dicen en forma de que el hombre inventó la Biblia. Yo digo, he leído la Biblia completa algunas veces, y yo, si fuera alguien escribiendo un libro, pues no me gustaría sentenciarme tan feo como la Biblia sentencia al hombre. Entonces, digo, que un hombre pueda tener en primera la sabiduría para escribir todo eso, porque tanto hay cosas, si hablamos del juicio, del Apocalipsis, se nos pone la piel chinita, pero si hablamos de los proverbios, de los salmos, Cantar de los Cantares, no se diga todo lo hermoso que vemos dentro de ello, que salga del hombre, francamente lo dudo. Pero bueno, para no ir más lejos en cuanto a eso,
vamos a ver qué es la autoridad. La autoridad de las Escrituras quiere decir que todas las palabras de la Biblia son palabras de Dios, de tal manera que no creer o desobedecer alguna palabra de las Escrituras es no creer o es desobedecer a Dios. Todas las palabras de las Escrituras son palabras de Dios y hay frecuentes afirmaciones dentro de la Biblia que afirman esto mismo. Normalmente en el Antiguo Testamento quizás va a variar un poco las palabras por las traducciones, pero se emplea mucho el término así dice el Señor. En la Biblia, dentro del Antiguo Testamento, vemos mucho este tipo de frases. Así dice el Señor, así ha dicho Jehová, así ha dicho Dios. Entonces, nos afirma, nos demuestra que es palabra de Dios, porque Dios así lo dijo. Y este tipo de palabras pues aparece cientos de veces en el Antiguo Testamento. En el tiempo que había reyes, esta frase de así dice el Señor se habría reconocido como idéntica a la frase así dice el rey. No sé cuántos de ustedes han visto algunas películas, digo, comparando un poquito con eso, que cuando llegaba un caballero con un decreto, un oficio, una carta del rey, decía el rey decreta que se van a lavar los pies solamente los miércoles. Nadie podía alegar ni decir nada. ¿Por qué? Porque era un decreto del rey. Que el Dios manda a hacer esto, manda a hacer aquello, no había por qué buscarle peros, nadie renegaba y se hacía. En ese caso, así debería ser la palabra de Dios. Cuando Dios dice algo, hay que congregarnos el domingo, pero es que el domingo está bien a gusto los amiales, es que el domingo está bien a gusto aquello, el domingo es para descansar, trabajo toda la semana. Con Dios sí renegamos, pero ¿por qué cuando en el trabajo no renegamos? Pues que el patrón me dice que tengo que llegar a las 9 y salir a las 10 de la noche. Al patrón sí hacemos caso, pero cuando hablamos de Dios, pongo mis peros, pongo mis frenos, pongo mis excusas y nos desviamos. Ojalá y fuéramos como en aquellos ayeres, cuando el rey decía algo, lo hacíamos como decía el rey. Entonces, cuando los profetas en la Biblia dicen, así dice el Señor, están afirmando ser mensajeros de Dios y están afirmando que sus palabras son absolutamente palabras autoritativas de Dios. Hay varios ejemplos en la Biblia, uno de ellos es en el libro de Números, capítulo 22, versículo 38. Dice, Balaam respondió a Balac, he aquí yo he venido a ti, mas ¿podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiera en mi boca, esa hablaré. Tenemos un ejemplo en la que Balaam está diciendo que Dios le pondrá palabras en su boca y eso es lo que va a decir. En Jeremías capítulo 1, versículo 9, dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Digo, son algunos ejemplos, hay más en Jeremías 14:14, Jeremías 23:16 y entre muchos otros, en los que el profeta está diciendo, así dijo Dios, así dijo Jehová, así dijo el Señor. También se dice que a menudo Dios hablaba a través del profeta. Por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 18 dice, y lo enterraron y lo echó todo Israel, conforme a la palabra de Jehová, la cual él había hablado por su siervo el profeta Ahías. Ahí vemos otro ejemplo en el que por medio del profeta Dios había hablado. Hay más ejemplos también en 1 de Reyes 16:12, 2 de Reyes 9:36, 2 de Reyes 14:25, Jeremías 37:2. Para no extenderme mucho en eso, los versículos pues están apareciendo por ahí, pero son ejemplos en los que nos muestran cómo Dios hablaba y haciendo el énfasis de que pues era palabra de Dios, no era palabra de los hombres. En todos estos versículos y en otros, el Antiguo Testamento, a las palabras que los profetas dijeron, uno puede igualmente referirse como palabras de Dios. O sea que lo que el profeta dijo eran palabras de Dios. Para toda palabra del Antiguo Testamento, Dios es el que ha hablado.
Y obviamente Dios sigue hablando. Si leemos la Biblia muchas veces decimos, bueno, Dios me habló en este versículo y Dios sigue hablando, Dios sigue mostrando su palabra porque su palabra es viva. Tenemos un Dios vivo, entonces su palabra es viva. Aunque obviamente Dios usó agentes humanos para escribir la Biblia. Es el pleito, la lucha que mucha gente ha tenido pues durante toda la existencia, puedo decir, porque la gente dice, no, es que el hombre fue el que le escribió y el hombre fue el que le escribió y el hombre fue el que le escribió, pero como dije hace rato, yo no me tiraría este tipo de piedras o de sentencias, de juicios a mí mismo, no veo la necesidad de que un hombre haga eso para otro hombre. Claro, hay novelas, hay historias, cuentos que tienen finales medio trágicos para los personajes principales, pero es lo que son, simplemente son cuentos, son novelas, pero en este caso la palabra de Dios pues es muy clara. Digo, vamos a ver un poquito más adelante sobre eso también. Hay una frase que leí, vamos a eso, pero debemos estar convencidos de las afirmaciones de la Biblia, que es la palabra de Dios cada vez que leemos la Biblia. La frase dice, una cosa es afirmar que la Biblia afirma ser la palabra de Dios, pero es otra cosa estar convencido de que esas afirmaciones son ciertas. Nuestra convicción suprema de que las palabras de la Biblia son palabras de Dios viene solo cuando el Espíritu Santo habla en la Biblia y mediante las palabras de la Biblia habla en nuestros corazones. Yo puedo decir que esa silla es morada, pero yo no tengo fundamentos y no hay algo que me pueda hacer ver que esa silla es morada. Digo, es un ejemplo medio absurdo, pero no tengo fundamentos. ¿Por qué? Porque, pues no, la vemos y es una silla blanca. La Biblia tiene fundamentos para decir que la Biblia es la palabra de Dios. Hay un tipo de argumento que se llama un argumento circular. Por ejemplo, decimos, la Biblia es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. ¿Pero por qué? Pues porque Dios lo dice. Y si vamos y damos vueltas, pues nos podemos quedar en lo mismo. Pero el argumento funciona en cuanto a aplicación de la Biblia. Entonces, también voy a ver un poquito más de eso adelante para que quede un poquito más claro. Pero hoy en día muchos aceptan lo que la Biblia dice. Dice, pues Dios creó el universo. Sí, lo acepto. Pero verdaderamente no todos lo creen. Muchos ahorita tristemente están con la idea del Big Bang y es lo que mucha gente acepta, que es lógicamente lo más absurdo, pero la gente lo cree. Como dije hace rato, nuestra convicción suprema pues viene por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos abre los ojos. Anteriormente, no sé cuántos recuerdan cómo era su vida antes de ser salvos, pero antes, por más que alguien les dijera de la Biblia y les hablara y les hablara y les hablara, había algo bloqueando que no permitía que eso fuera claro para ustedes o para nosotros. También pasé por eso. Yo recuerdo que de niño, pues de principio fuimos a una iglesia de Testigos de Jehová. Lo único que yo recuerdo de ese lugar es el pozole, porque cada domingo nos daban pozole. Pero de doctrina no recuerdo nada. Poco a poco que empecé a ir a una iglesia cristiana, me empecé a dar cuenta que comprendía más cosas. Y obviamente era el Espíritu Santo que estaba obrando en mí, para decir, bueno, es que tú nunca fuiste de allá, ni tampoco de la mormona, ni tampoco de otra, ni de otra. Es que tú eras de aquí, tú eras hijo mío. Y poco a poco el Espíritu Santo fue obrando en mí para darme cuenta de que la Biblia era verdad. Yo siempre fui fanático de cosas de los planetas, de las estrellas, satélites, ese tipo de cosas. Y para mí era aceptable la teoría del Big Bang. Cuando empiezo a leer la Biblia y me empiezan a decir que Dios lo creó con solo la voz o con solo su palabra, pues me brincaba y decía, pues, ¿cómo pues alguien va a creer algo nada más diciéndolo? No se me hacía pues algo viable. Pero entre más leía la Biblia, más conocía, más iba a la escuela dominical con los niños, más escuchaba predicaciones, todo empezaba a hacerse más claro. ¿Por qué? Como digo, el Espíritu Santo fue quitando esas barreras que mi pecado generaba para no entender la palabra de Dios. Entonces, hasta que el Espíritu Santo obre en nosotros, ahora podemos entender y reconocer que la Biblia es la verdad, que es la palabra de Dios. Si vamos a 1 de Corintios, capítulo 2, versículo del 12 al 14, y dice,
Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Sin la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, una persona, la verdad, nunca va a percibir las verdades de Dios, nunca va a percibir las verdades espirituales, y en particular no recibirá ni aceptará la verdad de que las palabras de la Escritura son en realidad palabras de Dios. Muchas veces nos hemos topado cuando salimos a ganar almas, como digo, la gente sigue luchando con que la Biblia no es la verdad, que la Biblia es un cuento inventado, son historias inventadas, etcétera. También más adelante voy a ver un poquito más de eso. Pero las personas en las que el Espíritu en verdad está trabajando o está obrando, hay un reconocimiento de que esto es la verdad. En Juan, capítulo 10, versículo 27, tiene que buscarlo para ir un poquito más rápido, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Pues obviamente los que creen en Jesús verdaderamente saben que sus palabras son verdad. Nosotros reconocemos que la Biblia es la verdad, reconocemos y entendemos la Biblia en sí. Hay cosas, claro que hay cosas complicadas de entender, pero podemos comprender la Biblia porque somos hijos de Dios, somos sus ovejas, reconocemos su voz. Conforme nosotros leemos la Biblia, o entre más la leemos, pues obviamente más vamos a escuchar de la palabra de Dios, o más vamos a entender. Yo me andaba perdiendo un poquito, pero bueno, sigo. Hay un punto que me gustó mucho que dice que las palabras de la Biblia son autoatestiguadoras. Esta es una palabra compuesta por el prefijo auto y la palabra atestiguar. La palabra auto se refiere que de o por sí mismo. Por ejemplo, autolesionarse, pues quiere decir que uno se lesiona a sí mismo o lesionarse a sí mismo. Entonces, la palabra auto y atestiguar, afirma o declara una cosa asegurando su veracidad por haber sido testigo de ello. Entonces, la Biblia y su palabra son autotestiguadoras. ¿Por qué? Porque ellas mismas atestiguan, pues, que son verdad. No sé si queda como clara la palabra. Pero nosotros no podemos probar, no hay forma de probar que la palabra de Dios... pero ya me perdí. No podemos probar que son palabras de Dios recurriendo, a una autoridad más alta. En primera, obviamente, porque no hay una autoridad más alta que Dios. Porque si recurriéramos a una autoridad más alta para probar que la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia en sí misma, pues no sería nuestra autoridad, ya que estaría subordinada a aquello a lo que apelamos para probar que la palabra, pues, verdaderamente es de Dios. ¿A qué voy? Hace varios años había un programa en la televisión donde trataban de explicar acontecimientos o historias de la Biblia. Recuerdo uno muy claramente de la historia de David y Goliat. En el programa pusieron un tubo alto, supuestamente de la estatura de Goliat, le pusieron una cabeza de un maniquí con un casco y en el casco pusieron como una banda que podía calcular la velocidad y la intensidad del golpe en el lugar en el que pegara. Y hay un muchacho que era muy diestro en lo de la onda y aventar la piedra. A mí el programa en ese entonces, creo que era a lo mejor joven, no creo haber sido niño cuando lo vi, pero sí era como joven, y me gustó porque dije, ¡ja! Ahí lo tienen, sí es cierto, sí se puede, porque en el programa pues el muchacho agarra la onda, agarra la piedra, le suelta la piedra al maniquí y le dan, y los matemáticos empiezan a analizar y dicen, no, sí, si una piedra te golpea a esa velocidad, puede atravesar el casco, te puede matar en donde te dé. ¿Por qué? Porque la piedra, por la velocidad del giro y la fuerza y la gravedad y todo eso, sí logra tener un fuerte impacto en el cráneo de Goliat, este maniquí que estaba ahí. Entonces, a mí me causó mucho impacto, como digo, porque dije,
para que vean si la Biblia sí es cierto. Era un punto más, una forma de afirmar que sí era cierto. Pero hoy en día la gente busca eso. Busca, no, si no me compruebas aquí que es así, que es así, yo no te creo. No sé cuántos han visto el arca de Noé que construyeron en Kentucky, en Estados Unidos. Ya es como un parque temático, la gente puede ir, hay animales, hay bebidas y demás. Y como digo, la gente está buscando más de eso. Ya el programa comprobaron lo de David y Goliat, que sí lo podía matar. Está lo del arca, según construido las medidas exactas, que sí soporta tanto peso de animal y demás. Ahí hay sus pruebas de materiales, de peso, de medidas, etc. Y tristemente hoy en día hasta el cristiano busca eso. Yo he visto fotos de algunos conocidos que han ido por allá. Digo, está bien, digo, será interesante conocer ese lugar. Pero nosotros como cristianos no necesitamos pruebas. No, como digo, pues yo vi el programa porque pues, hasta salió, ni siquiera lo estaba buscando, ni sabía que existía ese programa. Pero yo la verdad no necesitaba ver ese programa para entender y conocer que en verdad eso había pasado. Que el arca de Noé suena, ay, ¿cómo iba a pasar eso? Yo he hablado con los hermanos de Madrid y siempre una de las escenas que más nos impacta o que es más increíble de creer es cuando pasó el pueblo de Israel por el Mar Rojo. Cuando se abre, yo he ido a un acuario en Guadalajara donde hay una pared como de cristal y a mí yo tengo que pasar corriendo por ahí porque me da miedo que se vaya a romper el cristal y me vaya a caer el agua. No imagino el pueblo de Israel pasando por el mar y el agua levantado no sé cuántos metros de alto, ver los peces, ver todo, es como de, pues mejor paso y hasta agárrame mejor y llévame al otro lado porque se me viene el agua encima. Que tuvieron miedo y dudaron en aquel tiempo, pues era algo increíble de ver. Digo, para mí un acuario era increíble de ver, ahora ver eso es como de, pone la piel chinita. Entonces, cuando nosotros recurrimos a la raza humana, a la razón humana, a la lógica, a la ciencia, a la matemática, para tratar de comprobar algo de la Biblia, damos por sentado que eso es todavía más eficaz, que es más confiable que la palabra de Dios misma. Y es algo que no debemos de hacer. Como digo, el programa quizás fue bueno, quizás era interesante hacer notar que hasta una fábula, como la gente llama, de David y Goliat, era algo verídico, era algo veraz. Pero como digo, nosotros no necesitamos de eso. ¿Por qué? En Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Como digo, siempre fui fanático del espacio, planetas y todo tipo de cosas. Y cuando pienso en quién lo creó, que ahora entiendo y sé que es Dios, es algo maravilloso. Y más, saber que lo creó por pura palabra, digo, qué poder, qué grande obra. Y aquí lo importante es con lo que empieza Hebreos, por la fe. Y es lo que el cristiano hace, creemos por fe, no por vista, no necesitamos pruebas, no necesitamos un programa que nos demuestre que sí es cierto, no necesitamos que alguien construya un arca para saber que sí podía los animales o que sí podía con las lluvias. El cristiano no necesita nada de eso, lo único que necesita es fe, es creer. En Hebreos ahí mismo 11 versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hubo un tiempo que en la escuela, pues tristemente el cristiano es muy atacado en las escuelas, pero muchos decían, pues no hay Dios, y siempre el reto era de, si existe un Dios que me parte un rayo. Y pues hasta la fecha no conozco a ninguno de mis amigos en aquellos ayeres que haya muerto porque lo haya partido un rayo. Pero era un argumento muy necio de ellos, decir, pues a ver, si es cierto que hay un Dios, pues que me parta ahorita. Ya hasta más adelante comprendí y dije, bueno, a lo mejor en ese momento no era el momento preciso para que le cayera un rayo. Quizás le llegan después. Quizás Dios tiene planeado para él algo. Quizás va a ser pastor algún día y el rayo nunca le va a caer. Entonces, no podemos, digo, en ese caso estaba tentando a Dios en eso, estaba provocándole, pero
es muy necio y mucha gente es muy necia en decir no hay un Dios, no hay un Dios, no hay un Dios, pero el hecho de que ellos no crean que no hay un Dios no quiere decir que Dios no exista. Y su argumento se acaba en eso. ¿Por qué? Porque en verdad, como dije hace rato, el que yo diga que la silla es morada, pues yo puedo seguir gritando que es morada, pero no lo es. Entonces, que la gente diga que no hay un Dios no quiere decir que no lo haya. En conclusión, en cuanto a esta parte del tema de las características de la Escritura, pues no creer o desobedecer alguna palabra de la Biblia, que ya lo mencioné anteriormente, es no creer o desobedecer a Dios. Es importante recordar quién nos ha dado este libro, es importante recordar y reconocer quién nos ha dado esta palabra. Ahí en Madrid estamos viendo el estudio de los atributos de Dios. Yo he dicho a los hermanos, quise empezar con ellos ese tema porque estaban muy dispersos en quién era Dios. Y aún, tristemente, en algunas iglesias la gente no les queda muy claro qué es Dios y cómo es. Y empecé con ellos eso porque les dije, cuando uno conoce a alguien, no sé cuántos de aquí, pues digo, me tuvieron que conocer alguna vez por primera vez, pero no llegaron con mucha confianza conmigo. A lo mejor decir, no, es que el hermano Rafa pues está medio fellito, está gordito y me va a morder, si trae hambre o algo. Entonces, había cierta distancia al principio conmigo, pero cuando la gente me va conociendo, pues ya hay confianza, ya me saludan pues a lo mejor con gusto, no sé, hay más confianza en general. Y eso pasa cuando conocemos a alguien. Entre más le tratamos, más le conocemos, más sabemos de esa persona y más se crea un vínculo. Y esto mismo pasa con Dios. Entre más conocemos de Dios, entre más conocemos su forma de ser, sus atributos en sí, pues más confianza podemos tener en Él. Porque, por ejemplo, cuando sabemos que Dios es eterno, que es omnisciente, omnipotente, que es justo, nos da mucha más seguridad en cualquier aspecto de la vida. ¿Por qué? Pues digo, bueno, si voy a morir, pues tengo ventaja. Hay algo más bonito allá que lo que estoy viviendo ahorita aquí en el mundo. Entonces, cuando hablamos de la Biblia y al saber que Dios la escribió, bueno, que Dios la inspiró, que es su palabra, pues da mucho más seguridad. ¿Por qué? Porque sabemos que Él va a cumplir con todo lo que ha dicho, a su tiempo y todo perfecto. ¿Por qué? Porque Él lo ha decretado así, Él lo ha dicho así y así va a ser. No hay, en Números 23:19, igual no tiene que buscarlo, pero dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces, si ahí en el versículo dice que Dios no miente, no es hombre para que mienta, pues todo lo que dice aquí obviamente se va a cumplir. Todo lo que Dios nos ha prometido nos va a dar. También todos los juicios que Dios ha dicho los cumplirá. Entonces, si Dios no miente, quiere decir que lo que Él nos ha dado en su palabra lo cumplirá. Todas las profecías, todas las promesas y también cada sentencia se cumplirá. La próxima semana vamos a ver un poquito más de las características de la Escritura. Como digo, quise hacer como este estudio para apoyar al catecismo, porque si estamos viendo el catecismo, pues el catecismo no es otra cosa más que el estudio de esto. Entonces hay que saber también qué estamos viendo, qué estamos leyendo, para reforzar pues aún más lo que estamos conociendo. Yo les pido que sigan orando pues por mí, que me toque el próximo miércoles. El domingo predica el hermano Gerardo el catecismo. El hermano Félix va a estar predicando el domingo en la mañana y en el culto. Y oren por nosotros. La verdad, pues pararse aquí atrás no está tan fácil. Es algo bonito, pero pues también es una carga, porque estamos hablando de la palabra de Dios. Entonces vamos a orar y pues de mi parte va a ser todo. Dios y Padre Santo, de nuevo, Señor, venimos ante usted para agradecerle por todo lo que nos ha dado, Señor, sus bondades, su amor, su misericordia, que nos permite ver, Señor, en verdad en todo momento, Padre. Pido, mi Dios, que bendiga a mis hermanos, que en verdad esta parte del estudio haya sido de gran ánimo para ellos, que podamos reconocer, Padre, en todo momento que esto es suyo, Señor, y también es para usted. Su palabra nos la ha dado, nos ha enseñado por medio de ella, nos ha hecho crecer y también nos ayuda, Señor, a entender y aprender cómo glorificarle a usted, cómo honrarle de la mejor manera y cómo estar, Señor, pues cada día más cerca de usted, apreciando más todo lo que nos da, Señor.
Bendiga, Padre, esta iglesia, bendiga a los que predicaremos más adelante, ayude también a los hermanos con el catecismo, que podamos seguir también aprendiendo con eso, y a mis hermanos aquí, Señor, también gracias por la fidelidad de ellos, por su ánimo de estar, y Padre, que podamos seguir gozándonos en servirle a usted y aprender más de usted, Padre. Bendiga esta noche, bendiga lo que hacemos, y Padre, gracias por ser tan bueno siempre. Gracias damos por todo esto, en nombre de Cristo Jesús, amén.